Hoy quisiera hablarles de un tema que es bastante fuerte, creo que para todos los que tal vez tenemos unos años en el Evangelio. Algunos tal vez llegaron hace poco a las cosas del Señor y tal vez no fueron tan afectados por esto. Pero hay algo que afectó mucho a la iglesia en general, no solo a la iglesia cristiana evangélica, sino en general a la iglesia, y tiene que ver con la religiosidad. Y cómo esa religiosidad, queriendo o no queriendo, nos ha afectado en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Y yo quisiera hoy que se rompan cadenas en tu vida. Amén. Quisiera que se puedan romper lazos que de alguna manera te ataron en una mentalidad cristiana que muchas veces no era lo que la palabra decía o no era lo que Dios quería, sino que era lo que a los hombres les parecía. Recuerden siempre que los hombres intentamos interpretar lo que la Biblia dice. Grave error, porque nosotros no debemos interpretarlo con nuestro propio entendimiento, sino que debemos tratar de entender bajo la guía del Espíritu Santo qué es lo que Dios quiso decir. Esta era una de las cosas que más me costaba cuando iba al seminario, porque al seminario lo que se estudia se le llama teología, y es el estudio de Dios, la teología. Y muchas veces me sentía un hereje, porque digo, ¿cómo puedo estar pretendiendo estudiar a Dios? ¿No? O sea, ¿cómo puedo creer que yo puedo estudiar a Dios? Pero bueno, así se le llama entre los hombres, ¿no? Entre nosotros. Entonces, de alguna manera, tenía que ver con aprender más de las cosas de Dios. Pero hay un pasaje fuerte con respecto a esto, que está en Santiago 1, 26, 27. Se los leo rapidito, después vamos a ir a otro pasaje más importante. Pero aquí dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse en santidad, está queriendo decir. Pero acá nombra el concepto religión. O sea que de alguna manera podemos decir que está nombrado. Pero ¿saben lo que significa religión? Tiene que ver con religare, tiene que ver con religar, con ligarnos, con estar reunidos. Esto es religión, estar reunidos. Pero no más que eso, porque religión ha tenido mucho que ver con imponer cargas a los hombres, a los cuales Jesús les va a hablar muy duramente a los fariseos y a los saduceos. Jesús les habla muy duro a aquellos que imponían cargas sobre los hombres que los hombres no debían llevar. Y miren lo que dice este otro pasaje, fuerte también en este sentido, de lo que Jesús les dijo a los fariseos. Este pasaje es Mateo 23. Yo voy a leer solo 13, 14 y 15, pero hay varios más textos abajo en los cuales dice, ay de ustedes, le dice, los ay de Jesús o los ay de la Biblia, tienen que ver, no sé si lo sabían, pero tiene que ver, ¿no? Pobres de ustedes, cuidado ustedes que, ¿no? Eso es lo que significa. Y miren lo que les dice Jesús a los escribas y fariseos. Más, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues si ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis más condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Wow! Impresionante lo que les dice Jesús. Impresionante lo que les dice Jesús. Pero ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque posiblemente en tu historia de fe o en tu historia cristiana, o tal vez llegaste a los pies del Señor de grande, pero en realidad fuiste criado, la mayoría de los argentinos, dentro de una familia de base cristiana, de base católica o judía, ¿no? La gran mayoría de los argentinos. Entonces hay una base de religiosidad en tu vida que viene de atrás, que viene de tiempo, de tu familia. Y te digo más, que viene de 500 años de evangelización y de colonización de América.
O sea, tiene que ver con la historia de América, lo que nosotros recibimos desde el punto de vista religioso. Y esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos atraviesa. Porque la realidad es que hay gente que, bueno, hay un hombre que todos los días se para acá. Yo llego 7:15 de la mañana, llego yo acá, ¿no? Y mientras estoy estacionando, hay un hombre que se para acá delante de la cruz grande que tenemos. ¿Vieron que hay una cruz grande allí? Se persigna y empieza a orar. En serio, a mí me encanta verlo. Hasta ahora no se me acercó ni yo me acerqué a él. Estamos ahí, porque ni siquiera sé si me vio. Pero es un hombre grande y que él entiende que esto es un templo, posiblemente para él sea una iglesia católica, ¿no? Pero él tiene una manera de querer dirigirse a Dios particular. Ahora, las maneras de dirigirnos a Dios y la manera de ser cristianos muchas veces fue atravesada por la hipocresía de los hombres. Muchas veces fue atravesada por reglamentos humanos, por conceptos humanos. Aquellos que vienen de trasfondo evangélico saben que hace unos cuantos años atrás, y Juan Carlos no me va a dejar mentir, y José y Graciela también conocen bastante del tema, ¿no? De que si eras de una determinada denominación, no hablabas en lenguas. Si eras de esta otra denominación, las mujeres tenían que usar mantilla. Si eras de otra denominación, las mujeres tenían que usar pollera larga. Y así, y así, y así. Y parecía como que si te juntabas con los otros, te juntabas con los infieles, ¿viste? Era una cargas que los hombres pusieron sobre los hombres. ¿Está bien? Ustedes saben que lo que Dios le dio al pueblo de Israel fue la Torá, fueron los 5 primeros libros escritos por Moisés. ¿Está? Y después los escritos de los profetas. Pero sin embargo, el pueblo judío no tuvo mejor idea que agregarle a las leyes, leyes, y a las leyes de las leyes, leyes, y a las leyes de las leyes, leyes. O tienen cientos de leyes que imponen cargas a los hombres para que así tienen que vivir. Por eso un hombre judío hoy ortodoxo camina por la ciudad de Buenos Aires con una pechera de piel debajo de su camisa. Por eso las mujeres judías hoy caminan por el 11 con peluca, con pollera larga. Sí. 613 preceptos. Gracias, Graciela. Que imponen carga a los hombres. Por eso Jesús le dice, ustedes son capaces de hacer, y del otro lado del mar, para hacer un prosélito, o sea, para que alguien conozca a Dios, y después le imponen tantas cargas que lo vuelven más hijos del diablo que lo que son ustedes. O sea, está queriendo decir, basta de imponer cargas. Basta de considerar la religión como algo con lo que debo cumplir y que debo hacer bien, porque si no lo hago bien, me voy al infierno. Mi hermano, si algo no haces bien, no te vas al infierno. Cristo murió por vos. Cristo te dio la salvación y el Espíritu Santo te va a ayudar a arrepentirte, a reconocer tu error y a volver al camino correcto. Porque Él es quien lo hace. Es Cristo en nosotros, no nosotros queriendo agradarlo a Él. La gran diferencia de la fe cristiana, creo que lo dijimos el otro domingo, pero la gran diferencia de la fe cristiana y de las otras creencias que hay en el mundo es que las creencias del mundo tienen que ver con los hombres queriendo acercarse a Dios y queriendo agradar a Dios. Mientras que la fe cristiana es Dios acercándose al hombre, Dios viniendo al corazón del hombre y Dios entrando en la vida del hombre. Esto es impresionante. Lo que nosotros tenemos es maravilloso, mis hermanos. Pero no puede estar plagado de cargas. No puede estar plagado de imposiciones humanas. Porque ¿sabes qué? Esas imposiciones humanas no te permiten vivir en el Señor, con el Señor, como deberías vivir. ¿Por qué? Porque el gran acusador de los hermanos, ¿quién es? Satanás. El gran acusador es Satanás. Yo siempre digo, la culpa sirve solamente para arrepentirse. Solamente para arrepentirse. En el momento que te arrepentiste, la culpa tiene que desaparecer. Porque si te arrepentiste, ¿qué pasa? Dios te perdona. Si te arrepentiste sinceramente, ¿qué pasa? Dios te perdona. Si Dios te perdona, ¿para qué te sirve seguir culpándote? ¿Para qué sirve que te siga vos culpando y encima sintiendo que los demás te culpan? Porque esto no pasa en Villa Martelli porque somos una congregación súper archimega, ¿no? Espiritual y nada que ver con el legalismo y con el fariseísmo. Pero no vaya a ser que alguien te mire mal porque ¿sabes lo que es este? No sabes, no te juntes con este, cuidado con este.
¿Sabes una cosa? Somos todos iguales delante de Dios. Y todos nosotros nos hemos apartado para Dios. Por eso no puedo decir que somos pecadores, porque en realidad la Biblia dice que somos santos. O sea, hemos sido apartados para Dios, que ocasionalmente pecamos. Y que ese ocasionalmente a veces es todos los días, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir buscando, arrepentirnos y dejarlo a Dios, actuar y ayudarnos a cambiar. Vos no vas a poder cambiar por tu propia cuenta ni porque yo te lo imponga. No sé si me estás siguiendo. Vos no podés cambiar por tu propia cuenta ni porque yo te lo imponga. Vos solo vas a cambiar si lo dejás a Dios ser Dios en tu vida. Si lo dejás a Él hacer la diferencia en vos. Porque la diferencia no la hacés vos. No hay manera. No, mira, toda la ley, ellos tenían toda la ley y no había manera de cumplirla. No había manera de que cumplieran toda la ley. Y esto lo vamos a ver ahora en Gálatas. Porque en realidad la ley lo que hacía era condenarlos, porque les revelaba el pecado. La ley era necesaria porque la ley revelaba el pecado. Pero luego, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Vino Jesucristo. Vino Jesús y no solamente Él pudo mostrarse como Dios mismo es, sino que además nos dijo cuál era el camino para caminar y agradar a Dios. Caminar con Él y agradar a Dios. Amén. La gran diferencia es que hasta ahora en las demás religiones, en nuestras propias, el tema de las abominaciones, las denominaciones. Yo les llamo abominaciones. ¿Por qué? Porque su origen muchas veces ha tenido que ver con la masonería. Y masonería es división. Me confundo las palabras, ¿vieron? Quiero decir denominación y no me sale. Las denominaciones, para tratarlos bien a todos, solamente trajeron división, solamente restaron, solamente rompieron la unidad. Porque si vos querés reinar, tenés que dividir. Hola. Hubo un presidente hace mucho tiempo en Argentina que cuando se estaba haciendo el polo universitario, miren ahora que estamos con el tema de la universidad, tan con todo este problema, pero cuando se estaba haciendo el polo universitario en la ciudad universitaria, dijo no, que no estén todos juntos. Y lo frenaron la ciudad universitaria porque ese presidente dijo, si todos los universitarios están juntos, ¿quién los para? Porque sabía que eran gente que se preparaba, que pensaba, que estudiaba, entonces divide y reinarás. Entonces, ¿qué es lo que el diablo hace? Dividir. Seguramente si nos juntáramos con muchas de las religiones que se consideran cristianas, tal vez en un 90% de cosas, como se dice, estaríamos de acuerdo. Posiblemente en gran parte estaríamos de acuerdo, pero hay determinadas cosas en las que no estamos de acuerdo. Pregunto, ¿nosotros estamos todos de acuerdo en el 100% de las cosas? O sea que podríamos tener hoy cerca de 50, 60, 70 religiones aquí dentro. Porque cada uno vive la fe como cree, como entiende y como puede, ¿no? Pero entonces cada uno vive la fe de forma diferente, claro que sí. Porque la relación con Dios es para todos diferente. Ahora, ¿hay una sola verdad? Sí. La verdad es Jesucristo. ¿Y la verdad está revelada? Sí. Pero hay distintas interpretaciones. ¿Y cuál es la interpretación correcta? La que solo puede hacer el Espíritu Santo. No la que hacen los curas, lo que hacen los pastores, lo que hacen los estos, lo que hacen los otros, sacerdote, le llames como le llames y sea de la religión cristiana que sea. ¿Está bien? No. Pero ¿qué pasa? Esas religiones han impuesto muchas cargas sobre los hombres y muchos rituales sobre los hombres. ¿Estuviste alguna vez en un casamiento griego o en un casamiento ruso? Yo participé de un casamiento ruso, no sabía dónde terminaba ni cuándo terminaba. Fue una cosa tan extraña lo del casamiento ruso, y que Dios me perdone por los rusos. Pero lo que quiero decir, el pensamiento ortodoxo ruso, ustedes saben que hay una gran cantidad de iglesias ortodoxas, nacidas en Constantinopla, de un concilio en el cual se separaron de Roma, y todo un grupo de iglesias pertenecen a lo que son las iglesias ortodoxa griega, ortodoxa rusa, ortodoxa armenia y tantas otras, y después el catolicismo. Hoy la mayoría de ellos tienen un
tema de unidad con el catolicismo, pero otros no quieren saber nada con el catolicismo. Y después tenés las iglesias de la Reforma, luteranas, calvinistas y todas las iglesias históricas llamadas así. Luego comenzó lo que fue un periodo de lo que se llamó la Segunda Reforma, que tuvo que ver con el año 1630, 1635, por ahí, donde un grupo llamado Anabautista, de donde salen los bautistas, en realidad el nombre verdadero era antipaidobautistas, quiere decir en contra del bautismo de bebés. Ese era el punto. Porque Lutero, por más que se había revelado en su pensamiento, seguía bautizando a los niños. La iglesia luterana sigue bautizando a los niños. Entonces este era otro de los puntos en los que dijeron, no hay que bautizar a los niños. Todas divisiones, que solamente trajeron una realidad hoy de un mundo cristiano que pareciera que en vez de poder estar unidos y en vez de amarnos y en vez de ayudarnos mutuamente, pareciera que fuéramos todos enemigos. A mí el Señor me dio una sorpresa cuando estuve en Pakistán. Porque en Pakistán es un mundo musulmán, o sea, es un país musulmán, ¿no? ¿Y saben qué pasa? Los cristianos, literal, están todos unidos. Todos unidos, porque claro, son pocos y si no se juntan, como que... Y vos vas a un concilio, o vas a un congreso, o vas a una actividad en Pakistán y te encontrás con los curas, con los presbiterianos, con los luteranos, con los pentecostales, con los bautistas. Te encontrás con todos. Están todos juntitos. Porque tienen que estar juntos para que no los maten, para que no los persigan, para que no los secuestren. Tienen que estar juntos. Miren cómo a veces la necesidad hace que las terribles diferencias que tenemos, que las tenemos, claro que las tenemos las diferencias. Pero el tema está en que volviendo a nosotros, que las cuestiones religiosas que te fueron impuestas no signifiquen para tu vida simplemente culpa. Culpa porque no hago bien esto, culpa porque no cumplí con lo otro, culpa porque no pude hacer así, culpa porque no pude hacer así. ¿Sabes una cosa? La culpa solo te va a traer atadura. Te va a traer atadura. Te vas a sentir mal permanentemente con Dios. Y posiblemente Dios no sabe ni por qué te estás sintiendo así. Sí, le va a preguntar al ángel que tiene al lado, ¿y por qué se siente así? Y no sé, alguna cosa tiene en la cabeza que lo hace sentirse así. Ah, sí, claro, por lo que le dijeron, lo que le metieron en la cabeza cuando era más chico. Ah, entonces por eso. Y el Señor se queda tranquilo. Dice, bueno, preparemos alguna prédica que lo ayude. ¿No? Y ahí el Señor empieza a tirar esas prédicas que de alguna manera ayuden. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero que aprendamos estas cosas, mis hermanos? Porque, ¿saben lo que me gustaría de todo corazón? Que entendamos que somos hijos de un reino, que somos hijos de un rey, que en el momento en que fuimos salvos por lo que Jesucristo hizo por nosotros, hemos sido hechos hijos de Dios. Y como hijos, herederos. Y como también ciudadanos, y también embajadores, y también entender que somos parte de un reino y que tenemos un rey. Amén. No somos parte de una religión, no somos parte de un mandato de hombres, no somos parte de una manera de pensar el cristianismo hoy, somos parte de cómo Dios pensó el cristianismo ayer, hoy y hasta que Él vuelva. Él pensó el cristianismo, Jesús lo creó, Jesús creó la iglesia. El que esté en contra de la iglesia, que se la agarre con Jesús, porque Jesús creó la iglesia. Ahora, ¿cómo debe ser la iglesia? A imagen y semejanza de Él. A imagen y semejanza de Él. Estábamos con Sergio, con el pastor Quique Cruz, el sábado a la mañana, ayer, y nos decía que 70% o un poco más de hermanos en la fe en las iglesias hoy no predican el Evangelio. No comparten su fe en Cristo. La pregunta es, si no la comparten, ¿qué es lo que están viviendo? O sea, porque no tienen que compartir o no tienen el anhelo de compartir la fe cristiana, su vivencia cristiana con los demás. Entonces esto tiene que romperse y esto tiene mucho que ver con las ataduras espirituales que nos fueron impuestas, con la religiosidad que nos fue impuesta. Yo creo que nosotros tenemos que tener la libertad de entender no solo que no vivimos bajo la ley, porque no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. ¿Está bien? Y tampoco vivimos bajo la ley del pecado y de la muerte.
porque hemos sido quitados de esa ley para vivir hoy en Jesucristo. Nuestros miembros, dice la palabra, que viven bajo la ley del pecado. O sea, nuestro cuerpo sigue viviendo bajo el mundo de pecado, pero en realidad nosotros hemos decidido abandonar a Adán y estar en Cristo. Mientras vivíamos en Adán, vivíamos solamente en la carne. Cuando nacimos en el Espíritu, ahora en vez de ser del primer hombre carnal, somos del primer hombre espiritual, que es Cristo. Amén. Todo esto está en la Biblia. Si querés buscarlo en tu casa, hacete un trabajito y búscalo. Pero Gálatas nos dice algo muy particular. Yo esto lo compartí en la radio, este pasaje, lo compartí en la radio el viernes a la mañana. Y dice... porque yo por la ley soy muerto para la ley. Versículo 19, perdón. Gálatas 2, versículo 19. En realidad les tendría que leer desde el 11 y hasta el 3 y parte del 3, pero léanlo después en casa. Tómense el tiempo y léanlo en casa, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la situación que Pablo vivió cuando Pedro quería con un grupo de judaizantes hacer que los gentiles, o sea nosotros, los no judíos, cuando se convirtieran fueran circuncidados. Entonces, ¿cómo decir? ¿Cómo le vas a imponer la carga de que primero tienen que ser judíos para poder ser cristianos? Porque muchos no querrían. Y obviamente que no querrían, porque estaba mal. ¿Está bien? Entonces, la realidad es que lo que está Pablo queriendo decir acá, de lo que él vivió con Pedro y de esta situación en la que tuvieron lucha, tuvieron conflicto entre ellos, lo que él está diciendo es que, porque si las cosas que destruí, eso dice el 18. Déjenme leerles desde el 17, les voy a leer desde el 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando, yo era judío y yo vivía bajo la ley. Entonces rompí eso sobre mi vida porque llegó la gracia de Jesucristo en mí. Si yo volviera a edificar toda esa ley sobre mi vida, yo estaría fallando, yo estaría pecando. Eso es lo que quiere decir. Y si lo llevamos también a la ley del pecado, porque hay muchas cosas que hemos aprendido que tienen que ver con la calle, que tienen que ver con cómo se vive en el mundo y que de alguna manera siguen siendo algunas reglas de conducta de nuestra vida, tienen que tener el mismo tratamiento que la ley en este sentido que hablábamos de lo de Pablo con la ley de Moisés. O sea, ya no puede tener autoridad sobre mi vida, porque hoy estoy bajo la gracia de Jesucristo. Amén. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, estaríamos anulando lo que Cristo hizo. ¿Está? Entonces, de alguna manera lo que nos está queriendo decir es que no vivimos bajo la ley. Por eso no nos volvamos legalistas. No condenemos nuestra propia vida o la vida del hermano porque está fallando en algún precepto de todo lo que la Biblia enseña, porque si no, yo ya le tendría que decir a todos los varones que tienen que tener la barba por acá. Porque la Biblia dice que el hombre no se corte las puntas de la barba. ¿Está bien? Entonces ya todos tendríamos que tener la barba por acá. O sea, lo que quiero decir es que no pasa por todo lo que la ley dice, sino que Cristo mismo dijo que Él no vino a dejar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Y en algunos conceptos Cristo magnificó la ley. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque antes estaba el ojo por ojo y diente por diente, que hoy sigue vigente en la calle. Y ojo, que esa es una ley de la calle, no es una ley de Cristo. Entonces no te podés vengar. ¿Y por qué era ojo por ojo y diente por diente? Porque si vos me arrancabas el ojo, yo te mataba. Entonces decías, no, si te sacó el ojo, solamente sacale el ojo. O sea, si te voló un diente, solamente volale un diente, pero no lo mates. Porque el problema era que se mataban. Es más, se miraban mal y se acuchillaban. O sea, cualquier cosa.
Ninguna cuestión parecida a la realidad hoy de la calle, pura casualidad. Pero a lo que voy es que esa ley, el que tiene que ver con lo que es la venganza, Jesús la amplifica de tal manera, o sea, la quita, no, pero amplifica diciendo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor al prójimo y el amor al enemigo es algo que no es que anula la ley, sino que la magnifica. Otra cosa es el adulterio, porque antes era condenado el adulterio. No cometerás adulterio. Bárbaro, estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué dice Jesús? Aquel que mira con deseo a otra mujer en su corazón, a otra mujer, ya está cometiendo adulterio en su corazón. O sea, el hombre que es casado y que desea a otra mujer, está cometiendo adulterio en su corazón. O sea, Jesús dijo algo en contra de no cometerás adulterio. No, pero lo que hizo fue ampliarlo, lo magnificó. Hay cosas que Jesús magnificó de la ley y hay cosas que simplemente fueron cosas que ya no tienen ningún sentido ni ninguna realidad con respecto a lo que es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque todo lo que se basa en el amor hace que muchas de las cosas que podríamos hacer en contra de los demás no las haríamos. Por eso si amamos a Dios, si nos amamos a nosotros mismos y si amamos al prójimo, hay muchas cosas que ya quedan cumplidas. Es así de sencillo, es así de simple. Pero ¿saben qué? Lo más importante para Pablo aquí era que él tenía a Cristo y que él muere a la ley, porque lo dice así, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, así como Pablo muere a la ley de Moisés, porque era judío, y así nosotros, que venimos de la ley del pecado y de la muerte, debemos morir a la ley del pecado, porque no es que la ley muere para nosotros, sino que nosotros morimos para la ley. Es muy diferente. Ya no vive en nosotros, porque vive Cristo en nosotros. Y lo que hoy vivo en mi carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que me toca vivir hoy, lo intento vivir en la fe en Cristo. Y la gran diferencia, ¿saben cuál es? Que no es lo que nosotros podamos luchar para lograr, es lo que Él ya logró en nosotros. Te quiero recordar una palabra. Cuando Jesús se entrega en la cruz, pero cuando se entrega, en el momento que Él se rinde, Él termina diciendo, hecho está. Hecho está, ya está hecho. Hola, ya está hecho. Ya Cristo obtuvo todo, ya está hecho. Solamente falta que se te revele a tu vida, solamente falta que termines de entender en el Espíritu lo que la palabra te dice. Ya está hecho. La salvación te pertenece, la vida eterna te pertenece, la bendición de Dios te pertenece. Ya está hecho. Solo tenemos que caminar con Él. Solo tenemos que caminar con Él. Nuestra responsabilidad es caminar con Él, o sea, dirigirme a caminar con Él cada día. Él está en mí, Él me va a guiar, Él me va a mostrar el camino, Él me va a mostrar lo que está bien y lo que está mal. Él me va a dirigir mis pasos hacia lo bueno y no hacia lo malo. Entonces simplemente tengo que dejar que Él viva en mí, porque dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora, nos vamos a detener un minuto acá, porque es importante que lo veamos. Yo puedo decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, pero ¿es una realidad o no es una realidad? ¿Yo sigo haciendo mi voluntad y sigo haciendo lo que a mí me parece? ¿O realmente ya no vivo yo? Ya no hago lo que yo quiero. Ya no vivo en mi voluntad, sino que vivo en su voluntad. Ahí es donde está el punto. Porque si yo anhelo vivir en su voluntad, cada día yo estoy muriendo a mi propia voluntad. Cada día yo me rindo a Él para que Él haga conmigo lo que Él quiere. Esto es consagración. Esto es consagración. Es cada día anhelar hacer su voluntad. Y decir, Señor, acá estoy. ¿Qué querés hoy de mí? ¿Qué hacemos hoy? ¿Para dónde vamos? ¿No? ¿Qué es lo que no querés? Bueno, para allá no querés, listo, para allá no voy. El Espíritu no le permitió a Pablo ir para ese lado. Listo, Pablo fue para el otro. O sea, dejarnos guiar por el Espíritu. Dejar que Él sea en nosotros.
Porque ¿sabes una cosa? Mientras querés seguir siendo vos mismo, el único que es alimentado, alabado y glorificado dentro tuyo, ¿sabés quién es? Tu yo, tu ego. Y el ego ya murió delante de Cristo. O sea, el ego lo entregamos al entregar la voluntad. Entregamos el ego, dijimos, Señor, porque ¿cuánto tiempo vivimos sentados en el trono de nuestra vida? Me sonó gracioso, pero una sola se me rió. Me sonó gracioso, pero no importa. Si no lo agarraron, no importa. Pero ¿cuánto tiempo hemos vivido en autoridad sobre nuestras vidas? Y pregunto, ¿de qué nos sirvió? ¿No fue bárbaro así? ¿Nos salió todo bien? ¿No? Entonces la realidad es que necesitamos salir de esa autoridad y decir, Señor, vení, sentate, yo te adoro, yo te bendigo, yo como hoy, yo me rindo. Dice, bueno, Señor, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué querés hoy de mí? ¿Qué querés hoy de mí? Vos estás sentado en el trono de mi yo. Mi yo lo corrí. ¿Está bien? Eso fue entregarle la vida a Cristo. Yo corrí el yo del lugar central. Y el lugar central hoy lo tiene Dios. El lugar central lo tiene que tener Él. Amén. Y eso es una búsqueda diaria, constante, permanente. Y yo te invito a que sea así en tu vida, a que lo anheles así en tu vida. Y que no pase por las reglas religiosas, sino que pase por una consagración diaria de tu vida. Amén. Por una entrega diaria de tu vida. Que no pase porque viniste a la iglesia y entonces cumpliste. ¿Cumpliste con quién? Lo importante es que quieras estar con el Señor. Y que quieras estar con el Señor todos los días. Pero te estoy pidiendo que vengas a la iglesia todos los días. No, no te estoy pidiendo eso. Que quieras estar con Él todos los días. Y por ende vas a entender que venir a la iglesia te bendice. Y que venir a la iglesia te hace bien. Y el otro día una hermana me decía, estando mal de salud, me decía, no, yo quiero ir igual porque a mí me hace bien estar en la iglesia. Y se sentía mal, pero quería estar igual, porque sabía que le hacía bien. Entonces, lo que motiva a tu corazón es lo que viene del cielo, es lo que viene del Señor. No son las reglas de los hombres. No es que cumplas conmigo o que cumplas con la organización. Porque no es una cuestión de organizaciones, no es una cuestión de religiones, ni es una cuestión de mandatos de hombres impuestos para que vos tenés que cumplir. No, cumplí con Él, cumplí con Él. Y todo lo demás después se da solo. Amén. ¿Sí? No le doy más lata, ya fue suficiente por hoy. Amén. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Podemos orar un segundo. ¿Cuántas veces, mi hermano, la religión te apartó, te alejó? Porque sentías que hacías las cosas mal, que no cumplías, que no podías. Y la culpa te alejaba de Dios. Yo quiero que sepas que Dios te ama, estés como estés. Así como estás hoy, así te ama. Pero pastor, vos no sabés cómo estoy. Dios sí sabe cómo estás. Dios sabe cómo estás. Dios sabe de tus padecimientos, Dios sabe de tus luchas, Dios sabe de tus dolores, Dios sabe de tus angustias y aún de tus tentaciones. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Simplemente rendite a Él. Simplemente déjalo ser Dios. Y sin las imposiciones de los hombres. Porque el verdadero evangelio, mi hermano, es el evangelio de la gracia. Es el regalo de Dios para tu vida. Si Cristo hubiera necesitado que primero fuéramos santos para después darnos salvación, ninguno de nosotros podría ser salvo. Él te aceptó así como sos. Él te ama así como sos. Aceptate vos también. Valorate vos también. Yo tenía un grave problema con la aceptación de mi padre. Yo sentía que mi padre no podía aceptarme y que no me valoraba. Pero el día
que conocí al Señor y entendí que Él me aprobaba, que Él me amaba, que Él me valoraba, te confieso que no necesité nunca más en la vida la aprobación de los hombres. No necesito que nadie me apruebe, porque Él me aprueba, porque Él me ama. Y si los demás me aman, gloria a Dios. Y si no me aman, gloria a Dios. No dependo solo de Él. Él te amó, Él te aprobó, Él te valora. Sos valiosa, sos valioso para Él. Anímate a buscarle más, a conocerle más. No porque te lo quiera imponer el mundo religioso o los mismos hombres, sino porque Dios te está buscando cada día. Él quiere vivir una experiencia de amor contigo cada día, porque para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados.
Yo quisiera que pudieras por un segundo, en oración, allí donde estás, en presencia de Dios, pensá en esto. Muchas veces los hombres necesitamos estructuras para sentirnos seguros. Lo único que necesitas verdaderamente para sentirte seguro es saber que Él está contigo. Él está contigo. Él está en ti. Su espíritu está en ti. No son las estructuras de los hombres. No son los pensamientos de los hombres. Hay gente que va a la iglesia porque el edificio le contiene. Y no son los edificios. Esté donde estés, te toque vivir lo que te toque vivir. Vos sos hijo. Vos sos iglesia. Vos sos quien, unido a Él, está viviendo el evangelio, está viviendo la verdad de Dios. Estés viviendo lo que estés viviendo, atravesando lo que estés atravesando. Tu seguridad es Él. Tu seguridad no son las estructuras. Tu seguridad es Él. Aquel que lo quiera, levante su mano ahí donde está y dígale conmigo: Señor, gracias, porque tú eres mi seguridad. Señor, gracias, porque en ti estoy confiado, porque mi vida en tus manos está segura. Muchas cosas pueden traerte desesperación, temor, angustia, pero ¿sabes una cosa? En Cristo ya no hay temor. En Cristo ya no hay temor. Estás en Él y estás seguro. Estás en los brazos de tu Padre Celestial. Recibilo, mi hermano, recibilo. Recibilo como revelación para tu vida. Recibilo como aquello que te traiga verdadera certeza, verdadera confianza. Y que eche fuera todos los engaños de tu mente que de alguna manera te atormentan, para que puedas vivir en Él en paz, quieta y reposadamente.